Hola y bienvenidos a una nueva semana de clase. En esta oportunidad vamos a estar haciendo una retroalimentación acerca de la entrega del primer corte en cuanto al avance del artículo de investigación. Esa retroalimentación nos servirá de antesala para explicar más adelante en este video cómo se va a realizar la entrega del segundo corte en cuanto al avance del artículo de investigación. Esa entrega del segundo corte va a incluir las correcciones que hemos estado trabajando, que yo los dejé en los comentarios en la plataforma Moodle para que ustedes los vayan trabajando y los puedan entregar en este segundo corte. De esta manera entonces, ¿cómo se va a realizar la entrega del segundo corte? Partamos de lo primero y es la retroalimentación. ¿Qué hemos visto hasta el momento? Hasta el momento hemos estado hablando acerca de cómo realizar avances de un proyecto de investigación en el campo del derecho, es decir, de un proyecto de investigación que puede ser jurídico o sociojurídico, y hemos estado viendo cómo esos avances de investigación se pueden presentar a modo de artículo de investigación. Es decir, no a modo de una tesis completa, sino a modo de un artículo de investigación, es decir, de una manera mucho más sintética. Esto puesto que ya tenemos únicamente un semestre para presentar esos avances de investigación y por lo mismo la modalidad del artículo de investigación es una forma más sencilla y práctica de evidenciar los avances de una investigación. Este avance del primer corte entonces incluyó, la entrega que ustedes realizaron incluyó el título del proyecto, los autores del proyecto con mención a pie de página de que son estudiantes de octavo semestre, el grupo al que pertenecen. Adicionalmente, la introducción del respectivo artículo junto con los marcos referenciales como primer capítulo del artículo. Vamos a estar viendo entonces brevemente una retroalimentación de cada uno de esos aspectos de acuerdo con lo que evidencié en la medida en que estuve revisando los artículos y que encontré un par de detalles o errores comunes. En general, les recomiendo a los diferentes grupos, independiente de si sacaron 5 o la nota que hayan sacado, que realicen una relectura del texto, puesto que el principal error que se encuentra son errores ortográficos, faltas de tilde, la falta de signos de puntuación o el uso inadecuado de signos de puntuación. En ese sentido, entonces les recomiendo que revisen nuevamente su artículo y sobre todo que lo relean de una manera muy objetiva. No a modo automático, es decir, pasando los ojos por las letras, no, sino leyendo para ver si realmente lo que escribimos tiene sentido, porque a veces encontramos realmente que hay ciertos párrafos que tienen problemas de redacción, es decir, que la idea no es clara y en ese sentido algunos en donde encontré algo muy evidente, muy grande, un error de redacción muy grande, se los evidencio en los comentarios que están en la plataforma Moodle y que los invito a que lo revisen. A quienes en general encontré un par de tildes y comas, pues se los mencioné también en los comentarios, pero es la parte más evidente, por lo mismo les recomiendo que lo revisen. Por otro lado, entrando ya al avance como tal del artículo de investigación, tendría entonces que mencionarles que en cuanto al título, eh, encontré que algunos grupos no pusieron título dentro de sus artículos. Entonces, para este segundo corte, por favor, incluyan el título de su respectivo artículo. Ese título puede coincidir, por supuesto, con la temática que ustedes están desarrollando, su problema de investigación, pero no lo formulen o no lo planteen a modo de pregunta, sino como una afirmación. Por ejemplo, si ustedes están diciendo que su problema jurídico es cuál es la efectividad de la política pública en equidad de género en el Quindío, pueden poner como título la efectividad de la política pública de equidad de género en el departamento del Quindío. Pueden hacer títulos un poco más llamativos, pero en todo caso que reflejen de alguna manera el sentido y el contenido que le van a dar al respectivo proyecto. Asimismo, se pudo constatar como segundo punto que en algunos casos presentaron artículos sin la mención de los autores. En ese caso yo les recomiendo que por favor tengan muy en cuenta eso. Encontré algunos artículos que por ejemplo hacen una carátula del trabajo en la última página, lo cual además de ser un poco incoherente, realmente la portada, como su propio nombre lo indique, pues es lo primero que uno se encuentra
en el respectivo trabajo, porque justamente indica quiénes son los autores. Yo les he pedido en el artículo de investigación que no hagan portada, puesto que después del título se tienen que mencionar los respectivos autores. Entonces no es necesario hacerle portada, pero sí que mencionen quiénes son los autores del respectivo artículo. Y en algunos casos, por ejemplo, encontré los autores entre la introducción y los marcos referenciales. Probablemente fue un error de digitación, me imagino, pero siempre sean muy sensatos en ese sentido. Va después del respectivo título la correspondiente mención de los autores del artículo. En cuanto a la introducción, creo que es uno de los puntos en donde también encontré ciertos errores comunes, no de todos los grupos, pero sí de algunos grupos en los que omitieron la observación que les dejé en la actividad de la introducción. No olviden que cuando ustedes entregaron la introducción en la plataforma Moodle, en los comentarios, yo les dejé las indicaciones de qué elementos les podían hacer falta o recomendaciones para mejorar la introducción, y algunos grupos hicieron caso omiso de esos comentarios, lo que por supuesto pues genera una falencia que es necesario corregir. Encontré algunos grupos que requieren de reformas estructurales en sus respectivos artículos, por ejemplo, porque estaban incompletos, porque no siguieron las instrucciones que se les dieron, porque los artículos están muy desorganizados, y no es de todos los grupos, son 2, 3 grupos que encontré en general en los diferentes grupos de investigación. Pero sí se los mencioné cuando encontré un artículo que requiere una asesoría entre el estudiante y mi persona, se los mencioné así en los comentarios, así que por favor, cuando ustedes ingresen a la plataforma, revisen los comentarios también que les he dejado al avance del artículo de investigación en el primer corte, para que trabajen esas observaciones con miras a la entrega del segundo corte, y sobre todo para que constaten que no tengan que realizar cambios sustanciales. Hay 2, 3 grupos con los que también me estaré comunicando personalmente para agendar una reunión con ellos, ya que pues requieren realmente de esa asesoría. Hay otros grupos que definitivamente hicieron una entrega muy buena, que siguen paso a paso las diferentes instrucciones que les he dejado, y que en ese sentido pues no es necesario que agenden una asesoría a menos que así lo quieran o que lo consideren pertinente. Pero en cuanto a la introducción, sí me parece importante recalcar que no se debe presentar en el segundo corte una introducción incompleta. ¿Cuál sería una introducción incompleta? Aquella en la que no se haga una contextualización de la problemática. Recuerden que la contextualización es una breve descripción de la problemática. Y adicionalmente, los 2 últimos párrafos que les he insistido bastante que realicen, indicando como un texto continuo su pregunta y sus objetivos de investigación. Hay grupos que no lo hicieron, que solo hacen la contextualización, y el solo realizar la contextualización implica que la introducción está quedando incompleta. Recuerden, como les mencionaba en el correspondiente video en el que hablamos de la introducción, que se tiene que hacer una mención muy clara de cuál es la pregunta que va a guiar el artículo de investigación, y en ese sentido les pido que complementen la introducción a los grupos que no lo hicieron. De la misma manera, los grupos que no realizaron en los últimos párrafos la mención del tipo de investigación, el alcance de la investigación y el enfoque de la investigación, aspecto que fue desarrollado en el video 8, en el cual pueden volverlo a revisar si es que no lo vieron, o en cuyo caso de pronto no atendieron a la instrucción, no lo vieron completo y no se dieron cuenta que tenían que realizar esa mención dentro de la introducción. Pero por favor complementen la introducción, porque en el segundo corte pues si no se encuentra, obviamente eso disminuirá la nota, y por lo mismo pues es necesario que complementen en ese aspecto. Si no lo tienen claro, por favor no duden en agendar una asesoría virtual. Asimismo, es importante también recalcar, cuando ustedes presenten la pregunta, los objetivos, el tipo o enfoque de la investigación, no lo hagan como un texto separado de la introducción. Algunos, por ejemplo, no le pusieron título a la introducción. Es necesario poner el título de la introducción, pero también saber que un texto continuo significa que no debo separar
las diferentes partes, ¿no? La introducción es una sola y en uno de los párrafos yo incluyo la pregunta y los objetivos. Pueden ver en estos momentos como en la pantalla les estoy dejando un ejemplo de un trabajo que ustedes presentaron este semestre y que me parece interesante que lo puedan revisar, puesto que en el párrafo incluyen la pregunta y el objetivo de investigación. A medida que lo vayan leyendo, vean que no se separó la pregunta y los objetivos del párrafo, sino que a modo de texto continuo se integró la respectiva pregunta. Por ejemplo, mencionando a partir de lo anterior, la pregunta que guiará al presente artículo será, y ustedes allí la pueden mencionar. Y después de mencionar la pregunta, ustedes pueden decir, el anterior cuestionamiento se desarrollará primero identificando la normatividad y la jurisprudencia, segundo, describiendo la política pública, tercero, examinando su nivel de cumplimiento, en fin, ustedes desarrollan o relacionan allí sus objetivos específicos y eso es importante hacerlo porque le está guiando, mostrando al lector qué es lo que voy a desarrollar. En este mismo sentido, en lo que tiene que ver con el tipo de investigación, es decir, investigaciones jurídicas o sociojurídicas, el enfoque de la investigación, que puede ser cualitativo, cuantitativo o mixto, y el alcance de la investigación, que puede ser exploratorio, descriptivo o explicativo, también debe ser relacionada a modo de texto continuo. Les estoy dejando también un pequeño ejemplo de algo que hizo uno de sus compañeros, de la manera en la cual lo integró a modo de texto continuo. Allí ustedes lo pueden leer y encontrarán entonces la manera en la que lo desarrollan o lo redactan de tal forma que sin necesidad de separarlo, de poner un subtítulo, tipo de investigación, enfoque o alcance, queda completamente integrado en un párrafo y de esta manera hay claridad. Y ojo, que se está haciendo una breve explicación de por qué es cualitativo, cuantitativo o por qué es jurídico, sociojurídico. Entonces, eso es importante que se pueda desarrollar y tener muy claro dentro del artículo. Por otro lado, teniendo en cuenta el último punto que tenían en el avance del primer corte, que eran los marcos referenciales, les recomiendo que pongan, quienes no lo hicieron, después de que terminan la introducción, capítulo 1, 2 puntos, marcos referenciales. Y luego, como subtítulo, primero, marco legal, segundo, marco jurisprudencial, tercero, marco teórico conceptual y cuarto, el estado del arte. Esa división genera una organización y una estructura dentro del artículo. Todos los artículos tienen subtítulos, pero es muy importante que quede claro cuál es la respectiva parte. De allí que sea importante poner capítulo 1, porque si ustedes lo hacen todos de seguido sin saber dónde empieza el marco legal, el marco jurisprudencial, se va a ver un poco desorganizado el artículo y eso es lo que hay que evitar. Adicionalmente, si ustedes quizá no tienen claro cuáles son las fuentes que debe llevar cada uno de los marcos, les recomiendo entonces que revisen nuevamente el video 12 sobre los marcos referenciales para que ustedes tengan ese aspecto completamente claro. ¿Por qué? Porque en algunos momentos encontré grupos que, por ejemplo, dentro del marco jurisprudencial nuevamente relacionan leyes, normas, políticas públicas, tratados internacionales, y eso me lleva a pensar si de pronto no tienen claro qué es la jurisprudencia. Recuerden que la jurisprudencia son decisiones judiciales, no tiene que ser necesariamente de una alta corte de Colombia, pueden utilizar una jurisprudencia internacional de cortes como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte de la Haya, la Corte Penal Internacional o, por ejemplo, tribunales extranjeros de otros países también pueden hacer uso de eso, como se los mencioné en su momento en el correspondiente video. Pero por favor no mezclemos fuentes. Marco legal, toda la parte normativa. Marco jurisprudencial, la parte jurisprudencial, no mezclemos fuentes dentro de los marcos referenciales. Y me encontré un par de trabajos en donde me pusieron de manera bastante extraña referencias normativas, 2 puntos, y me escribían 5 leyes seguidas sin ningún tipo de explicación ni mención, aspecto que no fue pedido en ningún momento y que de hecho en el video donde les explico los marcos referenciales les decía eviten hacer eso. Entonces no sé si es que escucharon mal el video, pero por favor no olviden seguir muy bien y atentamente las instrucciones, porque en los videos les he dejado ejemplos de qué no hacer
y ejemplos de qué sí se debe hacer. Y a lo mejor si no escuchan los videos atentamente, toman como modelo el ejemplo de qué no hacer. Entonces, eso es importante. Por ejemplo, en este momento les dejo en pantalla la visualización de uno de los trabajos en los que no se siguió la instrucción del video correspondiente. Y en este caso, por ejemplo, subtitularon, le pusieron como subtítulo la ley o la sentencia. Recuerden que lo que les mencionaba es la idea es que se haga como texto continuo. ¿Qué significa eso? Bueno, pues les dejo en estos momentos cómo se visualizaría un texto continuo, que también es de uno de los trabajos que ustedes entregaron. Y en ese texto continuo ustedes pueden ver que no se ponen subtítulos, pero dentro del texto sí se está mencionando la fuente, la sentencia o la ley correspondiente, y eso es lo que se debe lograr, porque no es necesario que en todo tenga que ir subtitulado, pero sí que quede claramente relacionada la fuente. Y ojo, si ustedes están utilizando una sentencia o están utilizando la ley, la idea no es que ustedes hagan simplemente un copy-paste de leyes, de artículos o de jurisprudencia, sino que también debe haber un comentario personal al respecto. Para el apartado del marco teórico conceptual, también les recomiendo que mencionen la Escuela del Derecho si es que no lo hicieron. Recuerden que también en el video 10 de los marcos referenciales estuvimos hablando acerca de las diferentes escuelas del derecho, el justnaturalismo, el justpositivismo, el realismo jurídico. Si no lo recuerdan, revisen el video e incluyan en el primer párrafo del marco teórico conceptual cuál es la escuela del derecho en donde se adscriben en el respectivo artículo de investigación. Y adicionalmente no olviden que este marco teórico conceptual incluye la identificación de los principales dos conceptos de la investigación para que ustedes los entren a definir teóricamente. Encontré en la mayoría de los artículos que efectivamente se relacionan estas dos fuentes, pero, o más bien las dos definiciones, pero no indican la fuente de donde lo sacaron. Entonces, si ustedes lo definen, pero no indican si lo sacaron del artículo de Pepito Pérez o de la RAE, o bueno, es necesario que mencionen de dónde extrajeron esa fuente para que se tenga completamente claro y por supuesto se haga el reconocimiento debido de los autores. Y finalmente, no olviden incluir también las referencias bibliográficas de su respectivo trabajo. En la mayoría de los casos encontré que omitieron realizar las referencias bibliográficas. Recuerden que ya vimos también en el video 9 parte 1 y video 9 parte 2 cómo se hace la citación conforme a las normas APA y cómo pueden utilizar las herramientas de Word para facilitarles ese trabajo. De manera entonces que la idea es que ustedes en este segundo corte, si no hicieron las referencias bibliográficas, por favor las realicen. Y en ese mismo sentido, si van a incluir nuevas fuentes, como es lo más probable, pues que incluyan esas nuevas fuentes también dentro de las respectivas referencias bibliográficas. Ahora bien, ¿en qué va a consistir la entrega del segundo corte? En este caso, pues la entrega va a ser el complemento de lo que ustedes ya han venido trabajando. Es decir, van a entregar nuevamente el título, los autores, la introducción, el capítulo 1 que corresponde a los marcos referenciales con las debidas correcciones y observaciones que les he dejado en la plataforma Moodle y lo que ustedes consideren pertinente cambiar o complementar. Pero para este segundo corte entonces van a hacer, además de esos elementos anteriores con sus correcciones, el segundo capítulo. Entonces van a poner capítulo 2 y van a hacer el desarrollo de su primer objetivo específico de investigación. ¿Cómo lo van a realizar? Bueno, la semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo realizar el instrumento de recolección de información de sus investigaciones. De esta manera entonces la idea es que ustedes en estos momentos, si por ejemplo saben que su instrumento es la presentación del derecho de petición, por favor preséntenlo. Si saben que tienen que hacer una entrevista, vayan dialogando con la persona a la que le van a realizar la entrevista. Si deben hacer encuestas, vayan identificando en qué espacio y con qué personas van a realizar la encuesta. Si necesitan hacer un análisis documental, pues identifiquen las diferentes fuentes que van a leer para que puedan entonces extraer la correspondiente información. No les voy a pedir la evidencia como tal del instrumento de recolección de información por efectos de tiempo. Lo que les voy a pedir es directamente la redacción de esos elementos que ustedes encuentran. Obviamente eso implica
la realización o la ejecución de alguna manera del instrumento de recolección de información. Si ustedes necesitan hacer una entrevista para poder obtener esa información, pues claramente lo que van a redactar se basará en lo que hicieron en la entrevista o en las encuestas o en la respuesta del derecho de petición o en la lectura en caso de que hayan hecho el análisis documental. Importante entonces es que lo vayan adelantando. Este video queda esta semana, la entrega va a estar habilitada nuevamente hasta la segunda semana del segundo corte. Independiente de si programan el parcial para la primera o la segunda semana, yo voy a dejar habilitada en la plataforma Moodle la entrega hasta la segunda semana. De manera entonces que ustedes van a tener hasta 20 días para trabajar en el desarrollo del primer objetivo de investigación. Si alguno quiere avanzar un poco más e incluso llegar al segundo objetivo específico, también lo pueden hacer. Para el título del capítulo 2, cada uno tómelo de acuerdo con su objetivo. Por ejemplo, si su primer objetivo específico es describir el derecho al medio ambiente sano desde la normatividad y jurisprudencia colombiana, pueden poner como título, por ejemplo, normatividad y jurisprudencia en torno al medio ambiente. Bien, entonces el título tendrá que estar necesariamente conectado con el contenido del primer objetivo específico. ¿Cómo desarrollarlo? Bien, a partir de su instrumento de recolección de información van a extraer esa información y ustedes tienen la libertad de redactarlo. Una extensión mínima o máxima no sería factible porque depende mucho de cada objetivo específico, pero normalmente diríamos que mínimamente debería tener unas 3 páginas. Máximo, bueno, realmente determina dependiendo de ustedes, pero diríamos que más o menos oscilaría entre 3 a 5 páginas. Ahora, tengan en cuenta para quienes hicieron introducciones muy extensas, por ejemplo de 6-7 páginas, no olviden que la introducción no puede exceder en una tercera parte del correspondiente artículo de investigación. Es decir, que si mi artículo va a ser de 15 páginas, yo no puedo exceder de 5 páginas de introducción. Y eso es bueno que lo tengan en cuenta porque si el avance de investigación son 5 páginas y la introducción son 7, pues no sería lógico ni coherente. De manera entonces que hay que organizar la información. Y por supuesto, la entrega del segundo corte incluirá las respectivas referencias bibliográficas. Conclusión entonces, título, autores, introducción con sus correcciones, capítulo 1 marcos referenciales con sus correcciones y capítulo 2 que sería ya la entrega del primer objetivo de investigación y por último las referencias bibliográficas. Estará habilitada entonces la plataforma Moodle hasta la segunda semana de parciales. Es una entrega grupal, por supuesto, y no olviden incluir todos los autores que se encuentran trabajando, puesto que si no les ponen los nombres, la nota le quedará únicamente a la persona que la suba a la plataforma. Estas son entonces las instrucciones para esta semana. Si tienen alguna duda, por favor, no duden en comunicarse conmigo.